Parte tu semana con toda la información que necesitas en Empieza por acá, con Fran Castillo, Cristian Leporati y Marco Moreno. Todos los lunes por El Mostrador Podcast. Nada de rodeos. En Sin Tapujos, Fran Castillo, Marta Lagos y Clarisa Hardy desmenuzan la actualidad y hablan claro. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? A 9 de la mañana con 6 minutos y ya arrancamos con el programa de este jueves 26 de junio. Saludar a todos y todas quienes hasta ahora se están sumando a nuestras transmisiones, a quienes continúan con nosotros también, por supuesto, a través de las pantallas del Mostrador. Vamos a seguir analizando todo el escenario previo a las primarias de este domingo 29 de junio. Recuerden informarse lo más posible y acudir a votar para este domingo, una primaria definitoria para el progresismo en nuestro país. Así que vamos a estar analizando, tal como lo hicimos la semana pasada, el escenario que tenemos ante esta elección. Y eso junto, como siempre, cada jueves, me acompaña la directora de Latino Barómetro, fundadora de Mori Chile, Marta Lagos, que ya vamos a pasar a ver en pantalla. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días. A ver, entonces esta cosa de la computación es Hola, mucho de hola, ¿cómo eso, ¿ah? están? ¿Me De gente escuchan? que sabe y gente que Creo que sabe. no me están, creo que no me No, están yo me escuchando. clavé. Hola, hola, Sí. hola, hola. ¿Me escucharon? Ahora, ahí Ahí sí, sí. ya, las pillé Ahí- conversando. ¿Cómo están? Estamos conversando de datos de computación porque tengo la pantalla negra. Ah, chuta, sí. Oye, estaba saludando yo a nuestra audiencia hablando sobre de que vamos a estar analizando lo que se viene para este domingo y ahí partí saludándola. Así que parto de nuevo. Marta Lago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a Muy todos. buenos días, Clarisa Hardy, ¿cómo estás tú? Muy buenos días también a ti y a la Marta. Oye, vamos a seguir analizando el escenario que tenemos frente a las elecciones de este domingo. Y hay un tema en particular que resulta también interesante poner sobre la mesa y son todas estas candidaturas de emergencia que se le han llamado y que se han instalado ante un escenario u otro. Pongo el ejemplo de Harold May Nichols, que es una alternativa para algunas personas de la ADC en el caso de que gane la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Y por el otro lado, si es que llega a ganar Carolina Toá, quien está proyectando una eventual candidatura presidencial, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien dijo hace algunos días atrás que va a evaluar esa posibilidad junto con su colectivo, por supuesto, en el caso de que Carolina Toá sea la persona electa el próximo domingo. ¿Cómo ven estos también posibles escenarios que se empiezan a levantar, dado un escenario u otro, dependiendo de cómo resulte en la votación de las primarias? Clarisa, partamos contigo. ¿Clarisa? Creo que se nos quedó... Marta, ¿tú estás? Sí, yo estoy. Ay, espera, Ya. ahí se despegó Clarisa. Clarisa, ¿me escuchaste? Llegué hasta el candidato Rodrigo Mundaca y Ya, después hasta ahí nomás. él me- Ahí venía la pregunta de cómo visualizas tú que se estén levantando estas candidaturas de emergencia previo a las primarias. ¿Me estás preguntando a mí? Sí, te estoy preguntando a ti. Sí, Perdón, sí. ya. Eh, bueno, yo pensé en algún minuto que Rodrigo Mundaca me había desenchufado la conexión a internet. Te habría pinchado el Empiezo por teléfono. ahí diciendo mi opinión. A ver, Rodrigo Mundaca planteó la posibilidad de su candidatura aún antes de que hubiera avanzado la primaria. Es algo que él seguramente acaricia, junto con cuántos quedaron inscritos en el CERVEL de interesados en ser presidente de este país, más de 100, ¿no? Perdí la cuenta. Era muchísimo. Sí, Muchísimo. era Es decir, mucho. hoy en día la ausencia de liderazgos evidentes, obvios, etcétera, más lo que está pasando en general con el sistema político, permite que tengas una situación como esta de tener más de 100 candidaturas
que no van a prosperar obviamente porque tienen que coleccionar firmas, pero eso revela el estado de situación. Y sin duda la incertidumbre que tenemos hoy en día frente a las primarias del mundo de la centroizquierda, primarias que se convirtieron por lo mismo en competitivas, y respecto de lo que conversamos la semana pasada, no hay mayor ni información ni cambio, seguimos exactamente en la misma situación. Empiezan a aparecer los aprontes de distintas personas, sectores, grupos políticos que acarician algunas preocupaciones desde personales hasta colectivas para ponerse en distintos escenarios alternativos. Para ser muy franca, Rodrigo Mundaca efectivamente sacó una alta votación en la región de Valparaíso, pero ha olvidado decir que fue el fruto de la unidad, precisamente la que él quiere romper. Es decir, él salió electo porque la totalidad de las fuerzas políticas de esta región se alinearon en torno de Rodrigo Mundaca y no hubo, por lo tanto, competidor ni competidora. Más allá de sus rasgos o liderazgo personal, él contó con aquello que él está disponible a que no funcione, que es una fuerza mayoritaria, precisamente porque en esta región el riesgo de que la derecha ganara era alto, dado lo que había ocurrido incluso en primera vuelta y por el muy buen desempeño que tuvieron las candidaturas a consejeros regionales, particularmente de los republicanos. Por lo tanto, él amenaza con aquello que para él fue, en cambio, un beneficio. Y por cierto, mucha gente que lo votamos no era nuestro candidato. Y pensando en cuál era la opción y la alternativa, terminamos votando la única figura de unidad que había. Bueno, uno le pediría lealtad con esa trayectoria política y quisiera otro tanto, que es que si tú concurres a una primaria y las reglas del juego son que tú apoyas a quien resulte electo o electa, sin duda lo que haces es finalmente tener que votar no por quien tú hubiera sido tu opción, sino por la que tú comprometiste al participar en un proceso como este. Eso respecto a Rodrigo Mundaca, que por cierto, podrá ser muy conocido en la región, pero no hay un sello que uno pudiera decir del gobierno regional, que uno pudiera señalar, estas son algunas de las grandes competencias, capacidades, que él pueda mostrarle al país. Él es una persona conocida acá, pero de ahí a convertirse en una figura nacional con un desempeño en la región que no luce, creo que además de dividir a las fuerzas progresistas, va a tener un mal pronóstico de todas maneras. Y respecto de, porque la otra candidatura que aparece compleja para un sector más de centro, que es la democracia cristiana, es la eventualidad, porque lo primero ocurre en el caso, se ha anunciado, de que ganara Carolina Toá, pero la otra alternativa que ha surgido, que es la preocupación que tiene la DC si llegara a ganar la candidata Janet Jara, efectivamente en el caso de la DC ellos no tienen un compromiso con las primarias, pero y por lo tanto ellos adhieren a una candidatura y no están comprometidos con el resultado de las primarias. Han levantado, muchos están con la preocupación de que una candidata del Partido Comunista, como es Janet Jara, pudiera no, digamos, rompe lo que algunos en la democracia cristiana sienten es un límite para adherir. Pero ni siquiera, y por lo tanto están levantando la figura de May Nichols, que por lo demás está juntando firmas al margen de lo que está ocurriendo en estas primarias. Sí. La pregunta que hay que hacerse, y la DC en esto está dividida además, porque para algunos, como bien dijo el presidente de la DC, Undurraga,
caer hoy día en el juego de ponerse en los escenarios alternativos y empezar a levantar figuras es debilitar el propio proceso de primaria y la competitividad de las figuras que ahí están con mayores posibilidades, que son tanto la candidata Carolina Toá como la candidata Janet Jara. Y por lo tanto, empezar a abrir esta discusión ahora le hace un flaco favor a las primarias y, por cierto, permite que todos los titulares de los medios, particularmente los de pauta de la derecha de este país, estén exacerbando eso en vez de esperar el desenlace de las primarias y, por cierto, para omitir los problemas graves que está teniendo desde el punto de vista de sus candidaturas la derecha, con la fragmentación y agresividad que muestran entre ellos. Pero además, en estas materias la DC no tiene tampoco una voz única, porque para muchos la posibilidad de dividir las fuerzas en la presidencial tiene un costo de dividir también las fuerzas en la parlamentaria. Y no nos olvidemos que junto con la elección presidencial viene la elección de parlamentarias. Y ya existe la experiencia de lo que significa gobernar cuando no se tienen mayorías en el Congreso. Y además existe el riesgo, con los límites del 5% que tienen como límite los partidos para poder sobrevivir en la elección, que algunos de ellos puedan desaparecer como partidos en la próxima elección parlamentaria. Por lo tanto, es poner un tipo de discusión que no han zanjado siquiera las fuerzas políticas. Y esto, en mi opinión, lo único que está haciendo es no resolviendo los problemas, ni siquiera esperando que deliberen las fuerzas políticas el balance y el análisis de algo que aún no ha ocurrido para cuando ocurra, y mientras tanto debilitar lo que más importa, que es el pleno desarrollo y despliegue de esta campaña hasta el último día, y esperar una alta concurrencia a la elección de primaria. Bueno, lo que ha señalado precisamente, por ejemplo, el diputado Eric Aedo es eso, de que la democracia cristiana hoy día no se puede dar el lujo de estar buscando otra candidatura presidencial y correr el riesgo de quedar fuera de las negociaciones parlamentarias, a propósito del estado crítico actual de sobrevivencia en el que está la DC para conformar el Congreso del próximo año. Y por otro lado, hay otros diputados como Héctor Barriga que dicen que no están dispuestos a apoyar a una candidatura de ultraizquierda. Califica de ultraizquierda, por supuesto, a la candidata Janet Jara y por lo tanto están en su derecho de buscar otras alternativas. Y bueno, hacia la izquierda tenemos esta opción también de Rodrigo Mundaca, que no se veía, yo creo que entusiasmado en emprender esa aventura presidencial en el caso de que sea Carolina Toa la que gane el domingo. Marta. Mira, este tema de las candidatos, o sea, de la cantidad de candidatos a la presidencia que pueden haber después del lunes próximo, dependiendo del resultado, yo creo que tiene más que todo que ver, y la posibilidad de esos candidatos de sacar alta votación, tiene más que todo que ver con el hecho de que hay un 60% de la población que no le gusta ninguno de los candidatos que hay. Hay un tema de crisis de crisis de representación de los partidos. El 70% de los chilenos dice que no se siente representado por el Parlamento. Entonces, la dispersión que se pueda producir en la inscripción de las candidaturas presidenciales es real. Es decir, tenemos aquí potenciales fenómenos como Marco Enrique Minami, ¿no es cierto?, que en su momento en el año 2009 sacó 20% del electorado. Puede haber un candidato en esta elección como el señor Mike Nichols que concite una cantidad de votos de gente que no quiere votar por los políticos tradicionales. En su momento también le sucedió a Parisi. Han habido muchos candidatos a lo largo del tiempo, desde el año 90, empezando por el Frafra, ¿no es cierto?, que han obtenido una alta cantidad de votos por una vez, sin, digamos, reflejar una carrera política sólida detrás, y que lo que hacen es concitar ese voto de protesta. Entonces, me parece que si este domingo, vota poca gente, ya, llamémoslo menos de 2 millones de votantes, eh, y, y el resultado es muy parejo, o digamos, puede ganar Jara o puede ganar Toá,
o pueden estar a poca distancia, entonces se va a producir una distensión, una dispersión de los votos, porque va a ser un indicador del malestar contra la política, no solamente contra la izquierda, porque si la izquierda no es capaz de convocar en esta primaria muy amplia, ¿no es cierto?, que convoca a todos los ámbitos de la izquierda, eso va a significar no solo una patada para la izquierda, sino que una patada para el sistema político. O sea, es muy malo para la democracia que un proceso de primaria de esa naturaleza, como la que vamos a vivir el domingo, no sea capaz de convocar, ¿ya? Ahora, hay una encuesta de la UDD, el Panel Ciudadano, ¿no es cierto?, que dice que va a votar 3,7 millones de votantes. Si se llegara a suceder, porque hay 7,9 millones de votantes que han consultado el lugar de votación, ¿ya? Si llegara a suceder que votaran 4 o 5 millones, eso sería un triunfo gigantesco, no solo para la izquierda, sino que también para el sistema político. Y eso significaría, ¿no es cierto?, que los 4 candidatos que están representando, ¿no es cierto?, a la izquierda, efectivamente representan a la izquierda. ¿Ah? Hay una representación en esa convocatoria. Y por lo tanto, la capacidad de dispersión que vaya a haber después, a partir del lunes, va a ser menor. Entonces yo creo que la dispersión del voto y la posibilidad de que hayan otros candidatos que se crean capaces de representar va a depender de la cantidad de gente que vaya a votar el domingo. ¿Ah? O la capacidad, digamos, de esos candidatos de llegar a tener una cantidad de votos significativa que valga la pena como para presentarse. No hay que olvidarse que en el caso de Perú, cuando se acaban los partidos políticos tradicionales, porque Perú se quedó en la elección de Pedro Castillo sin ningún partido político de los que habían antes en ese país, llegó un candidato del campo, ¿no es cierto?, Pedro Castillo, y en un mes ganó la elección. Ganó la elección justamente por la dispersión. Mm. Entonces no hay que digamos, menospreciar el momento de desafección y de rabia contra la política que estamos viviendo. Y esta primaria va a ser un indicador de eso también. Ah, entonces, en este momento, me parece que aquí lo significativo, y espero que no me maten por decir lo que voy a decir, no es quién gana la primaria, sino que cuánta gente va a votar. Porque si sucede lo que dice la UDD, cosa que yo creo altamente poco probable, pero en fin, hay un resultado ahí que está sobre la mesa, de que Janet Jara gana con el 40%, habiendo votado casi 4 millones de votantes, estamos ante otro país, estamos ante otra política y estamos ante otro elector. ¿Ah? No necesariamente. Nosotros seguimos analizando la política en las coordenadas del pasado y resulta que esta elección nos puede mostrar que las coordenadas son las que cambiaron. Entonces me parece que la candidatura de Mundaca o la candidatura de Mike Nichols tiene mucho más probabilidades que Mundaca, porque aquí hay un tema de conocimiento. ¿Ah? Uno de los problemas que tenía Janet Jara al inicio era que no la conocía mucha gente. Ah, los problemas que tiene el candidato Mulet es ese, que no lo conoce mucha gente. Entonces, el piso sobre el cual empieza cada candidato es fundamental y por eso es que hay mucha gente que saca 3 votos, porque no porque sus propuestas sean malas, sino que porque nadie alcanzó a enterarse de que era candidato, quién era y qué es lo que proponía. Entonces me parece que hay que meter todos esos elementos en la ecuación para poder, digamos, especular sobre qué es lo que va a pasar a partir del lunes. Pero tiene que ver con esta crisis de representación y desafección de la política que claramente nos está indicando que algo distinto está pasando. Ahora, el hecho de que hayan 7,9 millones de personas que hayan consultado el lugar de votación significa que hay mucha gente que cree que esta elección es obligatoria. Imagínense que de esos 8 millones vaya a votar la mitad. Eso sería un cambio radical. Nunca, en ninguna primaria en un momento del pasado, ni con voto obligatorio, ni sin voto obligatorio, ni con voluntario, ni sin voluntario, ha votado esa cantidad de gente en una Sería primaria. bien extraordinario que pasara algo así. Una Sí, consulta, sí. porque
Yo creo que todas las que estamos acá recibimos la notificación del CERVEL de que hay una elección primaria este domingo. Sí. Yo no la Eh, recibí. En el correo, de hecho, me llegó. En el correo hay un No, correo que se le envió a todos los electores, capaz que no lo pudiste ver porque tenías la pantalla mala en tu computador. no, yo no recibí ningún correo. No, pero Lo hubo un tengo. correo masivo. Quiero decir que probablemente yo traté de entender el fenómeno de las visitas al CERVEL del lugar de votación, porque precisamente indicaba ubíquese, consulte la página para saber qué local, etcétera. Y estaba muy vinculado, por eso no estoy segura que sea indicativo, sino del propio estímulo que generó esta difusión masiva que el CERVEL hizo. Y mi consulta es si en todas las elecciones el CERVEL envía este correo masivo, porque yo no lo recordaba. No que No, yo recuerde. yo no lo he recibido nunca. Creo que ahí se produce un fenómeno interesante de recordación de que tienes deberes cívicos. Probablemente contribuye a lo que dice Marta, a la duda de mucha población si el voto es obligatorio o voluntario y la indicación a buscar tu local de votación. Digo, Pero pero me sin parece duda un buen papel, ¿ah? Yo elogio este papel del servicio electoral que nos hace recordar hechos que tienen que ver con la cultura cívica del país y por lo tanto que hay momentos electorales que sí importan. Marta, iba a decir algo. sí, pero sí, yo iba a decir de que, a ver, yo creo que son pocos los países en América Latina que han hecho una ensalada rusa del modo de elección. Nosotros primero tuvimos voto, el voto, digamos, obligatorio para los inscritos, pero con inscripción voluntaria. Después tuvimos voto voluntario con inscripción automática. Y Así. ahora tenemos voto obligatorio con inscripción automática, salvo en las primarias. Entonces, los electores que están vivos hoy día han tenido tres modos de votación en un periodo de los últimos, desde el año 12, o sea, en los últimos 15 años. No es, no es difícil confundirse. Si tú no eres, si no tienes interés en la política, te sientes no representado por la política y tienes mucha crítica hacia la política, no tienes por qué saber cuál es el modo de elección que te toca esta vez. O sea, nosotros hemos hecho de alguna manera un error, hemos cometido un error importante de cultura cívica al tratar de, digamos, de cambiar o al cambiar el sistema de votación sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, sin respetar suficiente las costumbres electorales de la gente. Entonces, me disculpan que yo creo que está muy bien que el CERVEL mande correos, pero en realidad lo que el CERVEL debería hacer como organismo autónomo es preservar la integridad electoral. Y eso significa no confundir al elector cambiando los tipos de votación. Entonces, en esta Pero el ocasión CERVEL no vaya tiene la gente. responsabilidad de eso, que no entiendo lo que dice. No, pero Esto es la es que El legislación del Congreso, país sí, el cambió. Congreso sí, define. El está muy CERVEL bien, pero el implementa CERVEL, las elecciones, no, ni sí, pero siquiera dirime sobre el no, sistema pero hasta el electoral. momento que el CERVEL, o sea, a partir del momento que el CERVEL se transformó en un organismo autónomo, desde ese momento el CERVEL debería haberse hecho cargo de las incongruencias del sistema. Antes de eso no, porque el CERVEL no tenía atribuciones, era un organismo, era una caja, digamos, era un cajón. Hoy día el CERVEL tiene autonomía y por lo tanto debería tener también iniciativa de ir corrigiendo los vicios del sistema electoral que tenemos, y este es uno de los vicios. O sea, nosotros tenemos un sistema electoral, digamos, confuso para la gente, y si en esta elección va gente a votar creyendo que es obligatorio, pero sin ser obligatorio, va a ser una demostración de eso. A ver, yo comparto, perdona Fran y Sí, Marta, yo comparto contigo que efectivamente había una tradición de voto obligatorio en este país larguísima que se cambió cuando se pasó a voluntario. La única diferencia es que antes la inscripción también tenías que inscribirte y hoy día tú automáticamente eres elector. El gran cambio es de obligatorio voluntario y de voluntario obligatorio nuevamente, que era la
vieja tradición. Pero te das Por lo cuenta que tanto, eso en parece rigor, trabalengua ya. Ya parece pero, trabalengua. Marta, no comparto que esto confunde. Lo que quiero decir es que la tradición cívica del país, La históricamente, gente está fue confundida. el voto obligatorio. Por una situación circunstancial, se votó el Congreso, los parlamentarios con los partidos políticos. El CERVEL es un servicio. No No, tiene no, no, como no. ningún servicio en este Hoy día es país. un Por organismo autónomo, autónomo. Hoy el día es un organismo organismo autónomo como autónomo, el Banco Central. pero no fija en su normativa. No tiene ninguna. Es cosa que mires la legislación. No es responsabilidad del CERVEL el sistema electoral en Chile. El No, no, CERVEL yo es no un estoy servicio diciendo eso. No que estoy está diciendo que al sea responsabilidad del servicio, CERVEL, pero el CERVEL está, tiene por lo menos podría tener la iniciativa de señalar las deficiencias y las incongruencias del sistema. O sea, si eso tenemos un es organismo eh, autónomo, Ya. perdón, si el Banco Central es autónomo, si hay un problema con el sistema económico, el Banco Central lo señala. Ah, y dicen, mire, no se puede el hacer esto por esto, CERVEL, no se puede hacer esto por esto, pero el tenemos un organismo, momento, no, el tenemos un organismo momento en que el autónomo Ya, pero que hablemos de CERVEL, no ha una. tomado su no ha tomado su potestad. el, A ver, mom- el CERVEL, yo no estoy criticando el día de la elección, creo que el CERVEL ha sido ejemplar, las elecciones en Chile son limpias, son rápidas, tenemos los resultados antes que cualquier otro país de América Latina. Esa parte del proceso electoral es 100% perfecta en Chile. El hecho de que esa parte del proceso electoral, que es perfecta, no quita que nosotros tengamos deficiencias en nuestro sistema electoral. Por favor, o sea, seamos capaces de ser críticos respecto de aquellas partes de la integridad electoral que no tenemos. Y una de ellas es esta confusión que tiene el electorado, que a es ver, parte del proceso de la integridad electoral. Y yo creo que el CERVEL como organismo autónomo tiene la obligación de por lo menos señalar y poner sobre la agenda estas son las problemáticas que enfrenta el elector en un día de la elección y que hay que solucionar. Es una cuestión bastante simple. No estoy pidiendo que redacten la ley ni que la promuevan, no, estoy simplemente señalando una agenda. Y yo creo que esa Ya, agenda no la puede nadie sobre la mesa. ya. Esa es mi crítica. Hecho el punto, Clarisa, para no seguir entrampándonos en este tema. ¿Algo más? esta es una discusión que se reabre ahora, no particularmente esta de voto voluntario y obligatorio. Creo que precisamente por las dificultades que se perciben en la población es que hubo esta difusión masiva de información, que es básica, frente a un acto legal como es la primaria, con estos correos que recibimos todos recordándonos que está hoy día dicha elección. Pero no cabe duda que tenemos problemas con el sistema electoral. La mejor demostración es que hoy día en el Congreso está en discusión, ya salió de la Cámara de Diputados y entró a la del Senado, precisamente una reforma que es muy acotada, porque es una reforma al sistema político electoral. Muchos aducen que este debate que está planteado y que tiene que ver con lo que señaló Marta hace un momento atrás, con esta crisis de representatividad, con esta disociación o distancia de la ciudadanía respecto a los partidos políticos, no lo resuelve por la vía de un sistema electoral, aun cuando el sistema electoral puede ayudar o dificultar. El problema es estructural y mucho más de fondo, y por lo tanto requerirías una discusión mucho más amplia que la que está hoy día en curso. Pero de hecho hay una discusión en este momento en el Congreso sobre el sistema electoral y hay muchas dudas, no del CERVEL, que sigo insistiendo, no es su rol, sino de académicos, expertos que han hecho presentes, muy interesante seguir las discusiones que ha tenido este proyecto y particularmente los debates que se están dando entre politólogos, politólogas, la red de politólogas, que además parte de la dificultad es un sistema que desconoce la necesidad también de garantizar la paridad en el sistema electoral, que está muy cuesta arriba. Hemos visto un descenso continuo de la representación de mujeres en los cargos de representación popular. Ese proyecto de ley hoy día, que es muy discutible en cómo está, es discutible también que de resultados.
Y por lo tanto, más allá, es decir, estamos enfrentados a un hecho cierto. Debe haber cambio de representantes en Chile, tanto a la máxima representación política que es la presidencia del país como del Congreso en el curso de los próximos meses. Y, por cierto, hay que enfrentarse con los instrumentos disponibles, con este sistema debilitado y todo como tenemos electoral, pero es el que está hoy día disponible. En este cuadro ese es un balance, pero es inescapable que al término de esta elección se aboque en serio el sistema político a entender que no siendo tal vez lo más popular ni lo que aparece en el orden de la prioridad de los ciudadanos, una discusión profunda sobre la reforma del sistema político precisamente para terminar con estos problemas que están expresados en la indiferencia frente a las elecciones o la resistencia a las elecciones o la búsqueda de rostros que no sean de los partidos tradicionales ni los rostros conocidos porque hay bronca contra el sistema. Es decir, hay algo que está ocurriendo al interior del sistema político, no solo electoral, dentro de los partidos, que tiene que ser abordado para que efectivamente no se siga debilitando y fragilizando el sistema, que, ojo, conduce también a ponerle hartos riesgos a la democracia. Y es apelando a eso, que esta discusión sobre que la derecha la está librando por su cuenta y que ahora la enfrenta el mundo de la centroizquierda. Una centroizquierda que comprometió un proceso unitario para enfrentar estas dificultades y que antes de que se dirima este domingo cuál es la candidatura que logra triunfar, ya se abrió la caja de Pandora de quiénes van a adherir, quiénes no van a adherir, cuántas otras candidaturas, y por lo tanto esto fragiliza este enorme esfuerzo, dificultoso sin duda, de generar una amplia llamado de convocatoria a lo que se podrían llamar las fuerzas progresistas. Eso no lo va a resolver sin duda esta elección. Esta elección se da en ese clima, Sí. pero el sistema político requiere una cirugía fuerte. Sí, Sí. pero el sistema electoral, si me permite, Fran, a ver, por ejemplo, hay que cambiar la regla de qué es lo que se necesita para ser candidato presidencial. Hay que cambiar la regla de cómo se eligen los candidatos. Hay que cambiar la regla de cómo se forma un partido político. Todo eso tiene incidencia sobre la problemática de la representación y la Sí, de crisis que todas estamos maneras. viviendo. Entonces, si tú te puedes inscribir con no sé cuántas firmas como candidato presidencial, la lista de los candidatos a presidente termina estando, digamos, chacreada, porque no puede ser que cualquier persona se inscriba, se consiga no sé cuántas firmas y es candidato presidencial. Eso significa no poner barreras a la entrada de la política. La política tiene que estar resguardada por reglas que sean vistas como equitativas, como accediendo a un sistema a través de un proceso, no por la ventana. Nosotros tenemos muchas ventanas por donde la gente puede entrar a la política e intentar robarse el hecho que hayamos tenido un candidato presidencial que vivía en otro país, hizo campaña desde otro país, que las reglas de elecciones permitan una cosa así, a mí me parece, digamos, absolutamente, digamos, no solo malo para la democracia, sino que también malo para el país. ¿Ah? Entonces, me disculpan que yo creo que efectivamente el CERVEL, ¿ah?, tiene que, ahora como organismo, tiene un consejo que está nombrado por el Senado y por el presidente, etcétera, etcétera, tiene que por lo menos tener una opinión al respecto, porque si no, ¿quién? Resulta que va a tener más opinión un académico de una universidad que se dedica a la ciencia política que el consejo que está nombrado en un organismo autónomo del Estado. ¿Para qué tenemos un organismo autónomo entonces? Yo creo que más allá de lo que aquí se ha dicho, nosotros tenemos un problema. Ahora, el hecho de que estemos bien y que seamos un país serio y que las elecciones nos vaya bien y que terminemos a las 9 de la noche con los resultados, no significa que tengamos las cosas solucionadas. Sí, bueno, es una discusión bien interesante y tal como decía Clarisa, hay proyectos de ley en curso, no solamente el que salió del Senado hacia la Cámara, sino que también otro que va a presentar el gobierno, todo el debate respecto al voto de los extranjeros en el país, cómo han cambiado las dinámicas también
a propósito del tema migratorio, en fin, son un listado de temas bien relevantes y que tienen que ver precisamente cómo se configura el sistema electoral en Chile. Pero siguiendo ahora ya con el tema de las primarias, antes que se nos escape el tiempo, y a propósito del CERVEL y su presidenta Pamela Figueroa, le consultaron esta semana a propósito de también la militancia de Janet Jara, porque se reinstaló todo el debate sobre si la candidata del Partido Comunista debía o no renunciar a su militancia y si estaba a tiempo de hacerlo o no. Entonces fueron donde la presidenta del CERVEL le consultaron en una entrevista y ella dijo que no, que ya definitivamente estaba fuera de plazo. Pero claro, se reinstaló todo esto ante las especulaciones de que es bastante probable de que Janet Jara gane la primaria del domingo. Incluso una de las nuevas integrantes de su comando, Laura Albornoz, exministra, que también ha sido panelista de este programa, dio una entrevista a La Tercera y dijo, bueno, cuando ganó Patricio Elwin y hacíamos campaña, había mucha gente contraria a su militancia, acusando a la DC de ser cómplice del golpe de Estado. Entonces él suspendió su militancia en la DC para abrazar a todas las personas y cree que Janet Jara puede hacer efectivamente lo mismo, como una señal de que va a ser la candidata de todo el progresismo, sacándose un poco esta carga del comunismo y del Partido Comunista, que probablemente va a ser un tema sí o sí, si es que ella resulta electa este 29 de junio. ¿Cómo ven ese debate ante el eventual escenario de que ella gane? Porque, claro, va a ser un temazo a debatir si es que triunfa el domingo, Marta. Mira, a ver, si Janet, a ver, si votan 1.200.000 personas, 1.500.000 personas, y el Partido Comunista tiene 700.000 votos en el bolsillo, que fue lo que sacó la última vez, ¿no es cierto? Efectivamente, Janet Jara tiene altas probabilidades de ganar porque los comunistas son muy disciplinados y están movilizados y están organizados, ¿no es cierto? Ahora, si votan 4 millones de personas, no tenemos idea quién puede salir. Entonces, me parece que no hay evidencia en este momento para decir tan rápidamente quién va a ganar. O sea, yo veo una caja oscura y veo muy poca información. Hay información que dice que Janet Jara ha aumentado su voto y hay un par de encuestas, ¿no es cierto?, que en el escenario A o en el escenario B, ¿no es cierto?, puede ganar A o B, pero no hay información certera de quién es el que va a ganar, ni sobre todo no hay información respecto de cuántos votos van a ser emitidos, o sea, cuánta gente va a ir a votar. Entonces, me parece que en ese escenario hay que decirlo con claridad. Estamos en la incertidumbre, yo creo que esta es la elección más incierta desde el año 90, donde tenemos menos información. Lo que tampoco habla muy bien de nuestra, digamos, estado de la política, porque eso también es un resultado del estado de la política. Ahora, respecto de la candidatura de Janet Jara, supongamos que el escenario uno, ¿no es cierto?, que ya gana Janet Jara, que es una posibilidad, eh, gana Janet Jara y ella suspende su militancia. Es perfectamente posible que suspenda la militancia. ¿Qué significa eso? Significa que los partidos políticos valen naranjo. Significa que los partidos de izquierda, y a mi modo de ver también interpretándose en la totalidad del sistema político, ya no tienen peso. Da lo mismo ser comunista o no ser comunista. A lo mejor para una pequeña generación que vivió el golpe y qué sé yo, que hoy día serán 3 millones de votantes los que vivieron el golpe que todavía viven, o 4 millones de votantes, hay 12 millones, 11 millones de votantes que no vivieron el golpe y que no tienen esa sensación respecto al Partido Comunista. Y eso puede significar, ¿no es cierto?, que esta división ideológico-partidista que determina la política chilena, o que la ha determinado, ¿no es cierto?, desde el año 90 hasta esta parte, se acabó. ¿Ah? No habría otra interpretación, porque una persona, o sea, el Partido Comunista ha sido el partido que ha tenido más negativos a lo largo de la historia. Tenía 60% de gente que decía en los años 90, yo no votaré jamás por un comunista, y hoy día ese 60% se ha reducido a 20%. Ha ido disminuyendo la cantidad de chilenos que dicen, nunca jamás voy a votar por un comunista. El hecho de que eso se diluya, ¿ya? Y si gana Janet Jara, va a significar más que todo una tremenda patada para el sistema político.
porque significa que los partidos que ya tienen un nivel de confianza la más baja del sistema, no solo en Chile, sino en toda América Latina, simplemente dejaron de ser actores relevantes para la gente con sus ideologías y digamos, toda la problemática que traen. Es una pésima noticia para la democracia y significa que las posibilidades de populismo son mucho mayores porque entonces la gente está votando por una persona y podrían votar, ¿no es cierto?, por Licos en una primera vuelta, dispersando el voto. Entonces me parece que las consecuencias, ¿no es cierto?, de que vote mucha gente, imagínense ustedes que si votan 4 millones de personas y Janet Jara saca el 40%, como dice la UDB, son 1.600.000 personas. La Michelle Bachelet en su mejor momento, en la mejor primaria que tuvo, sacó 2 millones de votos. Entonces, discúlpenme que a mí me parece que esos escenarios son escenarios que cambian el rayado en la cancha de la política, cambian la manera de hacer política, cambian la manera como los chilenos ven el sistema de partidos. Significaría pasar la planadora por encima del sistema de partidos si Janet Jara llega a sacar, no sé, 1.200.000, 1.300.000 votos. Es decir, duplicar el voto que tiene hoy día el Partido Comunista. Esa es la única manera que nosotros los analistas tenemos de ver qué es lo que pasa, de dónde salen los votos. Si se van a duplicar los votos van a salir de todas partes, ¿ya? Y significa entonces que Janet Jara y su característica de ser comunista dejaron de tener importancia. Sí, claro. Bueno, ese es el escenario, el eventual escenario en el que se están poniendo algunas personas y que se atreven a instalar o a seguir instalando más bien el tema de que pueda suspender su militancia, porque esto surge hace un tiempo atrás, yo diría más de un mes, donde le consultan ante la posibilidad y ella dice algo así, estoy parafraseando, en su momento vamos a evaluar todas las posibilidades. Bastó con que dijo eso y ya era cierto de que estaba dispuesta a renunciar a su militancia. Luego reculó, dijo que fue malinterpretada y Lautaro Carmona también ha dado varias entrevistas donde ha dicho que ese escenario no es factible, el que ella renuncia al PC. Pero bueno, estamos viendo ahora a una de sus voceras, Laura Albornoz, que instala el tema nuevamente y hay parte de su comando que también lo piensa. Entonces va a ser un debate que va a estar sobre la mesa en el caso de que gane y donde cuestiones, por ejemplo, como la política internacional del PC va a dejar de ser algo marginal también en la discusión y se va a poner de nuevo en el centro estas posturas más identitarias del partido que van a estar absolutamente fuera de lugar si es que llega a ser la candidata al top de todo el progresismo. Entonces, claro, van a ser eventuales escenarios no menores a evaluar en su minuto para ella. Clarisa. Solo una cosa, permíteme, solo una frase. Solo quiero decir hasta qué punto, ¿no es cierto?, no sabemos lo que va a pasar, de que no hay ninguna encuesta, ninguna. Creo que incluso la Academia publicó una de estas secretas el otro día, donde la pregunta ¿quién cree que va a ser presidente? La Janet Jara tenga un porcentaje importante de personas que crean que va a ser presidente. Entonces hay una contradicción en la información disponible entre estos datos que dicen que Janet Jara gana la primaria y los otros que dicen que nadie cree que vaya a ser presidente. Eso quería agregar. Clarisa. Voy a ir al punto de la pregunta, porque es evidente que estamos en un escenario de incertidumbre y no sabemos lo que va a ocurrir y nada nos hace suponer, excepto estas cosas que se rumorean y los titulares y las intervenciones, etcétera, que nos ponen en escenarios que es ficción hasta el momento. La pregunta es, ¿por qué razón aparece una figura como Laura Albornoz, que se estrenó al lado de la candidata Janet Jara para el foro que hubo en Televisión Nacional y apareció en ese momento públicamente? Bueno, forma parte de una estrategia que ha funcionado muy bien en este periodo, que es descomunizar la figura de Janet Jara. Es decir, ella tiene atributos personales de empatía, de cercanía, de una persona muy llana, muy cercana. Bueno, a ese además le agregan figuras, porque Laura Albornoz es una figura que está asociada a la tradición política chilena. Ella fue por largos años militante de la democracia cristiana y dirigente.
y luego perteneció al gobierno de Michelle Bachelet, y tiene domicilios muy conocidos. Y ella, entonces, puesta al lado, evidentemente permite suavizar esta marca comunista que, por más que puede que le diga poco a la gente, hoy en día sigue siendo un elemento utilizado particularmente por las derechas, no solo en Chile, en el mundo, como la expresión más satánica de la política, es decir, todo aquello que no te El guste es demonio. comunista, el demonio. Por lo tanto, evidentemente hay una intención. Eso, más allá de cuánto permee o no, hay una estrategia política. Y entonces la segunda es esta frase muy inteligente de parte de Laura Albornoz, de decir, bueno, cuando Elwin gana tenía que bajar los resquemores de una izquierda que veía a la democracia cristiana coludida con los golpistas y por lo tanto tenía un estigma para el arco amplio democrático que iba a representar, y él, no es que él congeló militancia, entiendo que uno no renuncia, sino que congela. Y además él habló de, acuérdense, con él se inauguraron los gobiernos suprapartidarios. Aquí yo no recibo instrucciones de partido, yo ordeno, etcétera. Pero digamos las cosas como son. Todo ese esfuerzo no significó que no fuera hegemónica la presencia demócrata cristiana en esos gobiernos. Ujú. Quiero recordarles que hasta que no llegó Ricardo Lagos a la presidencia, no hubo posibilidad ni condiciones de tener la ley del divorcio. Y no por una férrea negativa de la derecha, por una férrea negativa dentro de la concertación de la democracia cristiana. Por lo tanto, más allá de que ella congele o no su militancia y de que genuinamente quiera ser una figura representativa de todos los sectores políticos, es ineludible que uno se pregunte si quien conduce un gobierno tiene una fuerza política de atrás, con una cierta postura, con ciertas visiones, no solo internacionales, también nacionales. Han salido en el debate visiones muy contrapuestas sobre cuáles son las estrategias de desarrollo en el país. Esto apareció, y hemos visto por los debates en el Congreso que hay visiones contrapuestas sobre la manera en que se abordan las materias de seguridad en el país. Entonces, puede que a un electorado despistado no le diga mucho, pero la verdad es que estamos hablando de proyectos de país. Y Janet Jara tiene sin duda una matriz que la legítima, pero que la hace diferente a la matriz de otros sectores del progresismo, que es distinta. Y por lo tanto estas visiones, más allá de que tú congeles la militancia, no congelas tus doctrinas, tus maneras de ver las cosas, y por cierto el peso que pudieran llegar a tener, siendo quien dirija el país Sí. el partido más importante que la respalda, que es el Partido Comunista. Yo para eso solamente usé como ejemplo de que mientras la DC fue hegemónica en los gobiernos, daba lo mismo que tú declararas lo que declararas, porque esa hegemonía valórica de sello político estuvo presente en los gobiernos. Y eso empieza a romperse cuando se debilita la DC y se fortalece el mundo más de la izquierda, y ahí empiezan a aparecer los temas que hoy día son parte ya de una realidad en el país. El progresismo valóricamente ha ganado un terreno enorme en este país, al punto que vas a tener también en la Sí, derecha debates muy parecidos al que están de teniendo acuerdo, de acuerdo. acá Yo creo adentro. que a partir del gobierno de Bachelet principalmente. Sí, también. Ahí también hay un giro interesante. El punto de la hegemonía de los partidos políticos, sobre todo, yo creo que van a haber etapas, como quién gana la primaria durante el periodo de campaña y posteriormente en segunda vuelta. Va a ser interesante ahí a ver cómo se mueven las piezas. Ahora ya, para cerrar, Perdón, sí. y en las parlamentarias, con un gran... Esto sí Además, tiene efectos negociaciones parlamentarios. que por lo demás todavía no se cierran, así Así es. que es algo que está por verse a ver si que se logra la lista unitaria o no. Oye, para cerrar, cosas que hay que tener a la vista en el análisis de acuerdo a los resultados del domingo. Evidentemente, quién gana. Segundo, niveles de participación, cuánta gente efectivamente va a votar. ¿Qué otro tema, a tu juicio, Marta, hay que tener visualizado para este domingo 29? Bueno, mira, yo creo que va a haber una gran disparidad de votación dependiendo de la densidad poblacional.
¿ah? Creo que mirar la región metropolitana va a ser muy interesante, pero también comparar. Hay comunas en el país, nosotros tenemos 345 comunas, hay comunas donde, sin importar quién vota, qué elección es, ni qué, la participación ha sido siempre alta. Hay comunas donde la participación también, sí, independiente del tipo de elección, la participación es muy baja. Nadie ha hecho un análisis muy a fondo, ¿no es cierto?, de por qué eso sucede y por qué esas comunas tienen, pero va a ser muy interesante ver cómo este es un voto voluntario en un régimen obligatorio, Ujú. eh, dónde se producen los flujos de votantes. Es decir, se producen en lugares donde hay más conflicto, por ejemplo, Antofagasta, o se produce exactamente lo contrario, que en Antofagasta no va nadie a votar. Es decir, vamos a tener información de segunda mano, si tú quieres, en la dispersión de la votación, ¿ah? En los grandes centros urbanos o en los centros de conflicto o en los lugares donde hay más pobreza, que han crecido menos. Valparaíso, por ejemplo, es una de las regiones o secciones del país, ¿no es cierto?, que crece menos que el resto del país. Y así sucesivamente vamos a tener mucha información para analizar después dónde está la motivación del voto o dónde está la mayor patada a la política. Eso es Ujú, en el fondo lo que vamos a estar leyendo, dónde se patea más, ujú. ¿no? Clarisa, ¿algo más que tener a la vista para el domingo? Bueno, nosotros estamos en un chat con un grupo importante de gente que tiene intereses en política, etcétera, y alguien puso el informe meteorológico de la región Ah, metropolitana. sí, también. Me parece que va a ser frío Entonces, nomás. Como yo, que no, yo no va a puse, llover ni entonces nada. yo señalé, sí, que Chile no era la región metropolitana y me puse a mirar el informe meteorológico por regiones. En esta región, por lo menos de la quinta región, va a haber sol. Ah, ya, sí, sí. Pudiera ser que el clima también ayude. Sí, 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 también había harta gente revisando lo mismo, asegurándose de que no fuera a llover el domingo como un factor desmotivador. Así que, bueno, vamos a tener buen clima. Espero que tengamos buen clima electoral, que la gente se motive, que vaya a votar para que haya harta participación y tengamos como un pulso más fidedigno de las preferencias hoy día de quienes van a votar por la centroizquierda. Vamos a estar con resultados en mano la próxima semana analizando ya de lleno la carrera hacia la primera vuelta en noviembre, así que va a estar bien entretenida la conversación. Muchas gracias Marta Lago, Clarisa Hardy, como siempre, por conectarse con la audiencia del mostrador y nos estamos viendo pronto. Que tengan buen día. Muchas Buen gracias a día. ustedes. Chao, chao. Yo me despido también de quienes se conectaron a nuestras transmisiones. Nos volvemos a encontrar mañana en Corea del Centro a las 9 de la mañana. Síganse informando con nosotros y que tengan buen día. Chao, chao. Esto fue Sin Tapujos. Volvemos el próximo jueves para seguir hablando sin pelos en la lengua.